Alberto, sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, doctora, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Guadalupe. Muy bien, déjeme la presento, doctora. Claro que sí, muchísimas gracias. Ya estamos aquí listas. Muy bien. Ay, doctor Zambrano, hola, ¿cómo está? Bien, aquí acompañándolas, no las podía dejar solas. No, ¿cómo, doctor? Muchas gracias. Qué bueno, qué gusto verle. Muy buenas tardes. Buena tarde, aquí voy a estar. Sí, Claro que gracias, sí, doctor. doctor. Qué gusto. Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión académica virtual. En esta sesión, pues estamos transmitiendo desde Ciudad Juárez, el Congreso Nacional de Medicina Familiar, y pues les mandamos un afectuoso saludos a todos. Bueno, pues el día de hoy tenemos una sesión interesante, la cual va a ser dada por la doctora María Guadalupe Ponciano Rodríguez. Actualmente ella es coordinadora del programa de investigación y prevención del tabaquismo de la Facultad de Medicina de la UNAM y también es coordinadora de enseñanza del Departamento de Salud Pública de la misma facultad. Aquí también ella es profesora de las asignaturas de epidemiología clínica, medicina basada en evidencias, manejo clínico del paciente fumador y diseño de estudios en epidemiología. Actualmente ella cuenta con un doctorado en investigación en medicina, especialidad en tratamiento de adicciones, estudios de posgrado en terapia racional emotiva, terapia cognitivo-conductual, farmacología clínica y tratamiento del tabaquismo, así como educación en línea. Ha publicado hasta la actualidad 85 artículos científicos en revistas nacionales e internacionales indexadas y tiene 7 libros sobre diversos temas relacionados con la salud ambiental y las adicciones. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías y al programa de primas de desempeño al personal académico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues es un gusto darle la bienvenida a nuestra maestra, porque también es parte docente de nuestro grupo y pues amiga. Bienvenida, doctora María Guadalupe, y estamos muy interesados en el tema que hoy nos va a compartir. Ya le di la opción de que pueda compartir pantalla. Todos suyos. Muchísimas gracias, doctora. Antes que nada, pues muchísimas gracias por la invitación. Les agradezco de verdad mucho. Además, bueno, creo que es una fecha muy importante porque ya estamos a punto de estar celebrando el 31 de mayo, que es el Día Mundial sin Fumar. Entonces, agradezco mucho a la doctora Espinosa, agradezco mucho a todos ustedes de la Academia de Patología Dual por la invitación. Como usted decía, sí, ya me siento profesora de ustedes porque tengo el honor de que me inviten y eso me da mucho gusto, doctora, y le agradezco. Y bueno, voy a empezar a compartir pantalla. Vamos a empezar con la presentación. Y bueno, precisamente la doctora Espinosa me pidió, dada la importancia que tiene este tema, que hablara de los nuevos productos y formas de consumo de tabaco y nicotina. Esto es algo muy importante porque estamos empezando una nueva etapa en la lucha en el control del tabaco. Es decir, antes nos preocupaba mucho solamente lo que se trataba de los cigarrillos tradicionales, de los cigarrillos de tabaco, perdón, pero ahora tenemos que empezar a pensar en otras nuevas formas en las que se está pues distribuyendo la nicotina. Entonces, bueno, pues les voy a hablar de eso precisamente. Y bueno, vamos, antes de empezar, me permito declarar que no tengo ningún conflicto de interés, puesto que nunca he tenido relación con la industria tabacalera ni con la industria de productos de tabaco y por lo tanto, pues no he recibido apoyo de estas en ninguna manera, ni en la forma de dinero, de bienes, hospitalidad o subsidio, y por lo tanto no tengo ningún conflicto de interés al presentar esta plática que vamos a iniciar. Y bueno, cuando hablo de nuevos productos de tabaco, uno se pregunta, bueno, pero ¿cuáles pueden ser estos nuevos productos de tabaco? Bueno, pues tenemos ahora una gran variedad
de productos de tabaco, tanto así que ya parece ser que los viejos cigarrillos se están quedando obsoletos, ¿no? Ya una cajetilla de cigarros ya no es nada atractiva para los jóvenes, como lo puede ser, por ejemplo, un vapeador o un cigarrillo electrónico. Y precisamente ahora, con esta nueva variedad, tenemos esta clasificación. Primero tenemos a los que llamaré a lo largo de la plática SEAN o sistemas electrónicos para la administración de nicotina. Ahí, bueno, tenemos a los vapeadores y a los cigarrillos electrónicos. Tenemos, pero esto es una menor cantidad, los sistemas similares sin nicotina. La mayoría ahorita ya son sistemas para la administración de nicotina. Esto se refería a que el líquido no tenía prácticamente nicotina. Eso ya prácticamente está en desuso. Y tenemos también los nuevos sistemas alternativos para el consumo de nicotina. Ahorita vamos a ver de qué se trata. En el caso del Ocean, estos sistemas, pues el prototipo más común es el cigarrillo electrónico. Nosotros lo hemos visto, ¿no? Este cigarrillo electrónico que se expende en muchos sitios. También hemos visto los vapeadores. Este tipo de dispositivos liberan un aerosol mediante el calentamiento de una solución. Esa solución o el líquido, como muchas veces se llama, no crean que es agua. Muchos pacientes a veces me decían, doctora, es que es vapor de agua. Y yo les digo, pero ¿cuándo le ponen agua al cigarrillo electrónico? Le ponen el líquido que precisamente trae para ese fin. Y este líquido, como les decía, evidentemente no es agua, es un líquido que tiene diferentes composiciones dependiendo de la marca, pero que en general podemos hablar que puede tener propilenglicol, etilenglicol, glicerina, diferentes alcoholes. Puede haber marcas que tienen glicerol u otras que no lo tienen, colorantes y aromatizantes, pero sobre todo y de manera muy importante, estos tienen nicotina. Ahorita vamos a hablar un poco de las concentraciones de nicotina. Y aquí en la pantalla pueden ver que ya de estos sistemas electrónicos, que creen que ya vamos, pero ya en la cuarta generación. La primera generación, no sé si se ve a mi señalador, ay, ya pasé. La primera generación se parecían mucho a un cigarro. Ustedes lo pueden apreciar en la parte izquierda de la diapositiva. Parecían como un cigarro, incluso tenían una luz LED al final que prendía tal como si fuera un cigarro. Y entonces, bueno, pues la gente los asociaba de manera muy importante con los cigarrillos de tabaco. La segunda generación son los pen-like, que parecen precisamente como como un lápiz, como una pluma, ¿no? Como un bolígrafo, y van a ver que son los que están en la mitad de las imágenes, y como ven son mucho más gruesos, tienen una mayor capacidad, por ejemplo, de líquido, y por supuesto la pila también tiene un mayor voltaje. Los de la tercera generación ya son los vapeadores. Estos vapeadores de tanque que, como ustedes verán, tienen muchísimo más capacidad de contener el líquido, y por supuesto también la pila tiene un mucho mayor voltaje, se calienta mucho más. Y bueno, ahorita vamos a ver algunos de los peligros de que haya habido esta evolución, es decir, cada vez más líquido y cada vez un mayor voltaje en la pila. Aquí vemos que puede haber una gran variedad de lo que son los cigarrillos electrónicos. Puede haber una gran variedad de colores, de formas. Puede haber también diferencias muy importantes en el voltaje de las baterías. Y por eso cuando hablo del cigarrillo electrónico, pues la verdad es que estoy haciendo una gran generalización, porque tenemos, la verdad, cientos de marcas en el mercado, sobre todo en el mercado asiático. Hay cientos de marcas, y muchas de estas marcas son las que llegan a nuestro país. Entonces, bueno, como verán, hablar del cigarrillo electrónico, del vapeador, pues es relativo, porque tenemos una gran cantidad de formas, tamaños, diseños. Y bueno, estos son los llamados Joule por la marca, pero estos también son sistemas electrónicos de administración de nicotina. Si ustedes lo ven, se parece mucho a un USB, y de hecho se calienta en el sitio USB de la computadora, y tienen estos pods que se llaman, que son pequeños cartuchitos, que son los que se intercambian. Tienen diferentes sabores, son muy llamativos, y ahorita van a ver, uno de los problemas es que tienen, además de sales que basifican el pH para que la absorción de la nicotina sea más eficiente, también tienen una muy alta cantidad de nicotina.
Dentro de los sistemas alternativos para el consumo de nicotina, aquí tenemos a los productos de tabaco calentados. Estos, a diferencia de los otros, no utilizan líquido, tienen tabaco muy finamente picado, laminado, que puede estar empapado por propilenglicol o etilenglicol. Y bueno, este tabaco en lámina se va a calentar a través de una resistencia que calienta una batería. Y pues son dispositivos que calientan el tabaco hasta 350 grados centígrados, pues los cigarros convencionales pueden llegar hasta, según algunos autores, hasta 900 grados, ¿no? Es decir, calientan el tabaco a una menor temperatura que el cigarrillo normal y se libera, pues, se emite aerosoles de tabaco que son los que inhalan los consumidores. Entonces, bueno, estos son los nuevos sistemas. Un buen ejemplo es los cigarrillos híbridos de una marca muy conocida que, bueno, desafortunadamente tenemos en México. Y digo desafortunadamente porque, bueno, a pesar de que se ha tratado desde el punto de vista jurídico de prohibirlos, ahorita están en un amparo. Se ampararon. Estos es una marca que tiene muchísimo dinero y que además, bueno, ellos ya comentaron, es Philip Morris, ellos ya comentaron que probablemente en unos 3 años ellos ya no estarán produciendo cigarrillos de tabaco, sino que se van a dedicar toda su fuerza de mercadotecnia a estos cigarrillos híbridos, ¿no? Cigarrillos híbridos que son productos de tabaco calentado y que utilizan mucho en su mercadotecnia que eso precisamente, que es tabaco calentado no quemado. ¿No? Ahora ya van a ir en contra de su misma marca, ¿no? Por ejemplo, Marlboro, que es una de las principales marcas de Philip Morris, en donde pues dicen, ahí sí se quema el tabaco, aquí no. Así que aquí solamente el tabaco se calienta y por lo tanto pues no hay fuego, no hay humo y no hay ceniza. Imagínense, pero evidentemente hay nicotina y por supuesto hay aerosoles que se generan del calentamiento del tabaco. Una de las cosas que les decía es la concentración de nicotina que varía mucho. En los líquidos, que hay de muchísimos sabores, en los líquidos que se calientan, por ejemplo, en los vapeadores, podemos llegar a encontrar hasta 12 miligramos de nicotina. En un cigarro tenemos aproximadamente 1 miligramo de nicotina disponible. Y aquí, por ejemplo, en estos pods podemos llegar a tener hasta 60 miligramos de nicotina, o sea, como si fueran 60 cigarrillos, 3 cajetillas. Además de que se les agrega al tabaco de estos pods, se les agregan sales para modificar el pH y para facilitar la absorción. O sea que imagínense, se facilita la absorción y además es muchísima nicotina, evidentemente, estos representan un riesgo, por ejemplo, desde el punto de vista cardiovascular, muy importante. ¿Cómo liberan la nicotina estos nuevos productos? Aquí tenemos los niveles de plasma, los niveles de nicotina en plasma y tenemos aquí, por ejemplo, en verde lo que pasa con un cigarro de tabaco normal, en cafecito los nuevos dispositivos, los de nueva generación, y los otros, los azules, son los viejitos. ¿Se acuerdan los que les enseñé que parecían como un cigarrito? Como ven, cada vez se eficientiza más la liberación de nicotina y a lo largo de un mayor tiempo, ¿sí? Aquí ven que el pico en plasma llega a ser igual que el de un cigarro normal, un cigarro, digamos, tradicional. Sin embargo, la duración en minutos es mucho mayor. Entonces, evidentemente, esto probablemente nos lleve a una mayor adicción, ¿sí? Ahora, ¿qué hay en el vapor, entre comillas? En realidad es un aerosol que de estos cigarrillos electrónicos. Bueno, pues tenemos nicotina, tenemos compuestos orgánicos volátiles, muchas partículas ultrafinas, que ustedes saben que son las más dañinas, puesto que van a llegar hasta el alveolo. Vamos a tener carcinógenos, metales pesados, porque muchas de las piezas de estos vapeadores y cigarrillos electrónicos están hechas de metales, de diferentes metales, por ejemplo, níquel, aluminio, plomo, etcétera, y con el calor y la ebullición del líquido se desprenden gran cantidad de partículas de metal. Tenemos, les decía, una gran cantidad de colorantes y saborizantes que lo que hacen es ocultar totalmente el olor a tabaco y eso los hace muy atractivo. Hay todos los sabores que se les pueda ocurrir, ya lo veremos un poquito al final de la plática, y se utilizan mucho
por ejemplo, el diacetil, que es una sustancia química que está muy asociada con problemas importantes de cuestiones respiratorias, de daño a nivel pulmonar. Y bueno, muchos fabricantes, bueno, dicen dentro de la publicidad que los saborizantes que utilizan están aceptados para alimentos. Pero díganme ustedes si el aparato respiratorio es el aparato digestivo. Evidentemente, vamos, no, eso no tiene ninguna relevancia si lo vemos que el aparato respiratorio no tiene mecanismos como el aparato digestivo como para enfrentar a este tipo de sustancias químicas, ¿no? Entonces, vean algunos componentes, estos, no, nada más quiero que vean, son algunos componentes que se han aislado de los aerosoles del océano, se han aislado aldehídos, diferentes alcaloides que son evidentemente muy irritantes para el sistema respiratorio y por supuesto, como les decía, metales pesados, algunos francamente carcinogénicos, como el níquel, por ejemplo, como el cromo, como el arsénico, el plomo, que son metales que sabemos que inducen procesos de carcinogénesis. Por otro lado, también este líquido de los cigarrillos electrónicos y vapeadores se ha reportado como un vehículo para el consumo de otras drogas. Vean, aquí tenemos para el consumo de cannabis, de anfetaminas, de metanfetaminas, de MDMA, de cocaína, de ketamina, de mefedrona y de GHB. Entonces es impresionante porque, bueno, aquí no podemos regular el usuario, qué es lo que va a colocar en ese líquido que posteriormente va a inhalar a través del aparato respiratorio. Y ahorita van a ver, yo estaba sorprendida con este artículo para que vean, miren nada más, este sería un cigarrillo electrónico, ¿no? De segunda generación común y corriente, pero miren nada más la cantidad de implementos que puede conseguir el consumidor porque si además de inhalar el líquido con nicotina quiere utilizar marihuana en forma de hierba o marihuana en forma de mantequilla o algunos otros líquidos, pues bueno, puede utilizar todas estas piezas, imagínense, para poder utilizar otras drogas. Este es otro problema muy importante que se ha dado, sobre todo porque no podemos regular qué es lo que va a inhalar el usuario. Y bueno, aquí tengo una serie de los principales cuestionamientos que se han hecho sobre estos cigarrillos en general, cigarrillos electrónicos, y los voy a ir platicando con ustedes uno por uno. Primero, se ha dicho, y sobre todo, por ejemplo, en grupos pro vapeo de México, han sacado algunos desplegados, ha habido algunas marchas en donde se dice que no hay ningún riesgo para los usuarios ni para los no usuarios que están en contacto con los aerosoles. Este salió en 2020. Es un comunicado COFEPRIS de la Secretaría de Salud, en donde nos dice, y por eso están prohibidos en este momento, todo lo que ustedes vean en el mercado son cigarrillos electrónicos que entraron al país de contrabando, es decir, no está permitida la importación por COFEPRIS, porque ellos dicen que existe evidencia científica actualmente disponible de que no son productos inofensivos y que además contienen componentes muy diversos y pues muchos de estos, yo lo he visto con mis pacientes, ni siquiera traen etiqueta. Es decir, el consumidor ni siquiera sabe qué está inhalando y esto es gravísimo, ¿no? Y además, bueno, nos decía COFEPRIS que existe evidencia de que dichas sustancias tienen efectos para la salud y algunas otras cosas relacionadas con las sustancias tóxicas que tienen estos implementos y que además, pues bueno, aunque les digo, se han hecho desplegados, la mayoría de estos no están libres de conflicto de interés, es decir, muchas personas de los grupos pro vapeo están mantenidos o están subvencionados por productoras de este tipo de productos, ¿no? Y bueno, se genera adicción, igual que con el cigarro del tabaco, porque si los e-liquids y los pods tienen nicotina, pues evidentemente no van a generar adicción. Y bueno, de los principales riesgos asociados al empleo de estos dispositivos, ahorita lo vamos a ver con más cuidado, pues el más importante y el más inmediato, estos tienen un efecto muy agudo
comparado con los cigarrillos de tabaco, que en general tienen un efecto más crónico. Hay una inflamación de vías aéreas importante, de garganta, hay infecciones, hay un incremento del riesgo de infecciones virales, y aquí, bueno, cuidado con COVID, ¿no? Lo vimos muchísimo como COVID y tabaquismo estaban asociados de manera importante. Y por supuesto también tenemos enfermedades crónicas en aparato respiratorio, como por ejemplo la EPOC. Y por supuesto también acuérdense que la nicotina también tiene receptores a nivel de músculo cardíaco, y entonces también puede haber afecciones, y también en endotelio, ¿no? Realiza una vasoconstricción y en endotelio, y bueno, pues esto nos da un riesgo cardiovascular importante. Aquí tenemos, bueno, este es un artículo que escribimos, es del 2020, pero es un artículo de revisión en donde lo que se hizo fue, hacer un resumen de todos los efectos en la salud que se tenían publicados hasta ese momento, y teníamos daños en aparato respiratorio, en aparato cardiovascular, reproductor, en el embarazo, por supuesto, en cavidad oral de manera importante, en lo que es la producción de tumores malignos, y también en lo que se refiere a accidentes. Entonces, bueno, miren, aquí, por ejemplo, tenemos aparato respiratorio, y bueno, son los principales mecanismos de daño de estos sistemas electrónicos. Empiezan a afectar desde lo que es el epitelio nasal, desde que inhalan los consumidores estos aerosoles. Hay una alteración de todo lo que son cilios del epitelio nasal. Hay también alteraciones a nivel bronquial, a nivel alveolar, y hay una serie de alteraciones muy parecidas a las que se presentan con el tabaco tradicional, pero además, les decía, estas son muy agudas, y además estamos con el peligro, ahorita lo van a ver, por ejemplo, de que en el líquido también se haya, por ejemplo, colocado aceite de cannabis, e imagínense la cantidad de las emulsiones que se forman a nivel de aparato respiratorio, donde evidentemente no hay mecanismos para manejar este tipo de grasas, ¿no? Aquí algunos artículos interesantes en donde vemos alteraciones. En este caso es una paciente en donde aparentemente hay una fibrosis pulmonar. No tenía exposición ocupacional esta paciente, lo único que refería es haber fumado los últimos años cigarrillo electrónico, y probablemente esto se deba al cobalto que tenía el cigarrillo electrónico de esta paciente. Pero vean, pues ya es un daño importante a nivel de fibrosis. Aquí también tenemos ejemplos de lesión pulmonar aguda, en este caso, en donde vemos, bueno, miren, hay destrucción del tejido pulmonar, el bronquio está con una alteración muy importante, hay acumulación de macrófagos espumosos o vacuolados, es decir, ya tenemos aquí una serie de células que están a punto de morir, ¿no? Son macrófagos que probablemente lo que hicieron fue fagocitar pequeñas emulsiones de grasa, y que, bueno, evidentemente están ya muy mal, están a punto de morir, un mecanismo de defensa de aparato respiratorio que evidentemente no está hecho para manejar grasas. Por ejemplo, si se respiró aceite de cannabis, ¿no? Pequeñas emulsiones de aceite de cannabis. Estos es un dato de la CDC de Atlanta, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, en 2020, en enero de 2020, en donde justo nos están hablando de un brote de EVALI. EVALI son las siglas en inglés de una neumonía grasa que en realidad no se había descrito, por eso se le puso este nuevo nombre, porque en realidad se trataba de una neumonía con características muy particulares que la hacía diferente a las neumonías grasas que se habían descrito antes. Y bueno, aquí en ese momento, entre octubre, me parece, ahorita lo vamos a ver en una gráfica, y enero, se habían presentado en Estados Unidos 2,668 casos de EVALI. En un principio se pensó que todo estaba relacionado con el aceite de cannabis, pero después se empezó a ver que también podía deberse al acetato de vitamina E, que muchos fabricantes utilizan en el líquido para hacer que los aerosoles duren un poquito más en el ambiente. Entonces, miren, aquí empezaron desde
septiembre, agosto, septiembre, vean cómo van subiendo los casos de Bali, ¿no? Y finalmente en enero en enero aquí empiezan a bajar. Pero acuérdense que también ahí empezó la COVID-19, entonces como que la atención del CDC y de todos nosotros se fue hacia la COVID y ya esto se olvidó un poco, ¿no? Pero vean, de estos pacientes, 68 murieron y además el problema es que eran, miren, pacientes muy jóvenes, vean, la mayoría tenían menos de 35 años y lo que ellos decían es que lo único que habían hecho era consumir o vapeadores o cigarrillos electrónicos, ¿sí? Y miren cómo aquí hubo una campaña muy importante, ¿no? Mientras todavía lo que les decía, los grupos pro vapeo siguen insistiendo en que los cigarrillos electrónicos y vapeadores no hacen ningún daño. Y aquí yo esta ya la habíamos visto, solamente quería enfatizarles que vean en el cigarrillo de tabaco hay 1 miligramo de nicotina disponible y aquí llegamos a tener hasta 60 miligramos. Entonces, evidentemente, a nivel cardiovascular va a haber un daño muy importante. Vean, aquí es la adrenalina. Y vean nada más cómo se produce adrenalina. También hay receptores nicotínicos en las adrenales y vean cómo al fumar un cigarrillo de tabaco, pues hay una cierta concentración de adrenalina que se presenta de manera muy similar con los cigarrillos electrónicos en comparación con una persona pues que no está fumando ningún tipo de cigarro. Y aquí pues es importante ver cómo hay diferentes mecanismos en los cuales los cigarrillos electrónicos pueden estar involucrados en problemas cardiovasculares. El primero es a través de la inflamación y el segundo a través de cuestiones relacionadas con vasoconstricción, con arritmias ventriculares, con plaquetas, con disfunción endotelial y todo esto evidentemente nos lleva a isquemia a nivel de miocardio y que nos puede llevar a un infarto y a una muerte súbita, más con esas concentraciones horriblemente altas de nicotina que se tiene, ¿no? Entonces hay un incremento de la presión arterial, hay un incremento de los latidos cardíacos y hay un incremento también de la contractibilidad del miocardio. Entonces imagínense todos los daños a nivel cardiovascular que pueden causar. Y aquí tenemos también como la nicotina junto con los saborizantes y los solventes que se utilizan en estos líquidos para cigarrillos electrónicos, pueden conducir a nivel de las venas y arterias, pueden conducir a apoptosis, es decir, a muerte celular programada, a estrés oxidativo de manera importante, inflamación también muy importante, y esto nos lleva a una disfunción endotelial que puede llevarnos también a una enfermedad cardíaca. Entonces, como verán, bueno, aquí no solamente tenemos mucha evidencia a nivel respiratorio, también tenemos mucha evidencia actual a nivel de alteraciones de tipo cardiovascular. Este es un estudio que tiene hay alguna discusión con los resultados, sin embargo, es uno de lo menciono porque es uno de los primeros estudios en donde se empieza a evaluar desde el punto de vista cardiovascular el fumado dual, que ahora llamamos, es decir, personas que, por ejemplo, en el trabajo no pueden fumar y entonces llevan su cigarro electrónico, su vapeador, ¿no? Y bueno, en algunos trabajos lo permiten que fume esto, y cuando llegan a casa, como ya nadie les dice nada, pues entonces prenden su cigarro de tabaco. Y entonces esto es lo que se llama fumado dual. Entonces, bueno, se ha visto que el fumado dual tiene un efecto sinérgico, sobre todo a nivel cardiovascular, es decir, aumenta de manera muy importante, vean, 6.64 veces la probabilidad de tener un infarto comparativamente con una persona que no fuma, ¿no? Entonces, este fumado dual también nos está dando muchos problemas. En lo que se relaciona a cáncer, sabemos que la nicotina, cuando se somete a ebullición puede generar nitrosaminas. Las nitrosaminas son de los carcinógenos más potentes que conocemos, y aquí este es un experimento, todavía no hay datos tan fuertes en humanos. Recuerden que pues esto es bastante reciente, relativamente reciente,
Pero sí hay experimentos en animalitos, en roedores, por ejemplo, en donde se ha visto que tienen, por ejemplo, los que se tratan con NNK, que es una de estas nitrosaminas, van a generar tumores a nivel importante, a nivel respiratorio, a nivel del pulmón, ¿no? Y esa nitrosamina pues se encuentra en los aerosoles. Y por último, los accidentes, lo que les mencionaba, los accidentes. Miren, este es un chico de 17 años que traía su cigarro en la boca. La pila se calentó demasiado, probablemente él no lo percibió y se presentó una explosión. Esta explosión, vean cómo le hace perder una parte de la encía, las piezas dentarias y bueno, evidentemente, pues imagínense nada más la dimensión de la explosión, ¿no? Y lo mismo hay reportes, por ejemplo, de pérdidas de falanges o de personas que se les incendia la ropa cuando explotan estos cigarrillos. Por eso les decía que era importante que ahora tengan cada vez pilas más con mayor voltaje, porque bueno, eso hace que les duren más sin que las tengan que recargar, pero también hacen que en un espacio cerrado haya un incremento de la temperatura y pueda haber una explosión, ¿sí? Y bueno, esta es cavidad bucal, ya nada más para ir cerrando la parte de daños, en donde tenemos, son muestras de cavidad bucal, en donde se ve el crecimiento de Candida albicans, que ustedes saben que es un hongo oportunista. Entonces, aquí es en el control, pues hay algunas cifras. Aquí es una persona expuesta a vapor de cigarro electrónico sin nicotina, pero miren cómo cambia cuando se expone a vapor de cigarrillo electrónico con nicotina y con humo de cigarro. O sea, pues la verdad es que aquí aparentemente la nicotina está jugando un papel importante porque vean la cantidad de hifas que hay de este hongo, ¿no? El segundo es que, pues ustedes lo habrán escuchado mucho, que nos dicen que son muy buenos para dejar de fumar y para que los fumadores ya superen la dependencia a la nicotina. Solamente les voy a presentar este estudio, que es uno de los más grandes, es del doctor Peter Hajek, y bueno, fueron 886 participantes, se aleatorizaron a cigarrillo electrónico y a parches de nicotina, terapia de reemplazo de nicotina. Después de un año, se vio que había una abstinencia en 18% de los que usaron cigarrillo electrónico y solo 9 en los que usaron parche. Hasta aquí diría uno, ah, qué barbaridad, mira, el cigarrillo electrónico fue mejor. Pues no tanto, porque ¿qué cree? Los que estaban en abstinencia después de un año, el 80% todavía estaba usando el cigarrillo electrónico, o sea, que lo único que hicieron fue cambiar el cigarrillo de tabaco por el cigarrillo electrónico, mientras que los que utilizaban parches o terapia de reemplazo de nicotina, solamente 9% lo seguían utilizando. Entonces aquí nos preguntaríamos, bueno, ¿seguros dejaron de fumar o solamente cambiaron el tabaco, el cigarrillo de tabaco por cigarrillo electrónico? No hay otros estudios realmente contundentes que nos digan que el cigarrillo electrónico puede ser mejor, por ejemplo, que los parches de nicotina o que algunos medicamentos como, por ejemplo, vareniclina o bupropión, ¿no? Este es otro estudio de nicotina contra parches y de cigarrillo electrónico que tiene nicotina, de parches y placebo, y vean cómo después de un cierto tiempo, pues quedan exactamente igual. O sea, los cigarrillos con y sin nicotina, pues no tienen muy poquitas diferencias y al final en el seguimiento, aquí a los 200 días prácticamente los tres grupos están exactamente igual. Entonces, bueno, hasta ahorita no tenemos ningún estudio que demuestre que realmente puedan ser buenos para dejar de fumar. Pues aquí muchos de los estudios que dicen que se han encontrado evidencia, pues la verdad es que tienen conflicto de interés, ¿no? Ahorita vamos a ver, por ejemplo, vean, ahorita uno de los problemas muy importantes es que muchas de estas casas productoras de estos sistemas electrónicos están financiando estudios. Entonces, bueno, ustedes comprenderán que, bueno, ahí hay un conflicto de interés muy importante, ¿no? Porque, pues, bueno, imagínense. Bueno, también tenemos que hablar de que hay cierta interferencia
de estos nuevos productos de tabaco y nicotina con las actividades que ya teníamos muy establecidas de control del tabaco y con la aplicación de lo que es el convenio marco del control del tabaco de la OMS, que nuestro país firmó en 2005. Es un convenio a nivel mundial en donde los diferentes países pues se comprometen a hacer actividades que vayan hacia la reducción del tabaquismo. Los vapeadores, pues no sé si ustedes recordarán, pero al principio había una gran cantidad de controversia porque los vapeadores decían que no eran cigarros y que entonces sí podían fumar en aeronaves, podían fumar en restaurantes, etcétera, que porque el aerosol no era contaminante, ¿no? Entonces ahí tuvimos muchos problemas porque lo que habíamos ganado de espacios 100% libres de humo de tabaco lo perdimos mucho con esto. Afortunadamente, ahora hay tanta evidencia científica que ya no se permite fumar en aerolíneas, ya no se permite fumar en restaurantes, porque además es molestísimo. O sea, esa gran cantidad de aerosoles que se generan, pues la verdad son muy molestos. Otra cosa importante para compartir con ustedes es que se ha hablado mucho sobre que estos nuevos sistemas son la puerta de entrada de los adolescentes hacia el cigarro de tabaco o hacia los cigarros híbridos. Y miren, bueno, son datos de la CDC, ahorita les muestro de México, pero en Estados Unidos tenemos datos muy, muy evidentes que nos hablan que ya son millones la cantidad de chicos de secundaria y prepa que han probado este tipo de cigarrillos. De hecho, en algunas escuelas incluso se ha prohibido que los chicos lleven USBs, porque se acuerdan que les enseñé el Joule, se confunde muchísimo con los USB y vean, 4.9% de los de secundaria y 20.8% de los de prepa, pues ya utilizaban este tipo de cigarrillos electrónicos y vapeadores. Y bueno, pues en Estados Unidos es mucho más los adolescentes y niños que usan SEAN que los adultos, ¿no? Entonces, bueno. En México, pues también estos son datos de la ENCODAT y bueno, se vio que los adolescentes de 12 a 17 años, pues ya aparecen en las estadísticas nacionales. 938,000 lo han usado alguna vez y 160,000 lo utilizaba actualmente. Estos son datos de la ENCODAT de 2017. Ahorita están terminando la GATS, la global. Y bueno, vamos a ver ahí cómo se ha comportado esto. Va a ser muy importante. La prevalencia de consumo era pues menor en las mujeres que en los hombres, pero pues se vio que sí, que los chicos que empezaban a utilizar este tipo de dispositivos, pues era mucho más fácil que hicieran la transición hacia cigarrillos convencionales o hacia un consumo dual, ¿no? Entonces, ay, perdón, me estoy yendo para atrás, disculpen. Bueno, aquí tenemos en relación con los adultos, pues aquí ya tenemos que 5.8% de adultos, o sea, 4 millones en México ya lo han probado y 1.2, o sea, casi 1 millón ya lo usan. Y en el caso de los adolescentes, bueno, 6.5, o sea, 938,000 lo han probado y como les mencionaba en la anterior, 160,000 lo usan más los hombres que las mujeres, pero bueno, ya también hay mujeres que los están utilizando y aquí les pongo que los sabores se ha visto que son muy llamativos para los adultos. Estos son datos de un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública en donde pues se han hecho estudios secuenciales y se ha visto que definitivamente pues un año después, aquí por ejemplo, el 52% en una secundaria de los muchachos y muchachas tenía conocimiento de los productos y el 10 ya lo habían probado. Un año después, solamente un año después, el 52% subió a 92% y el 10% a 19% y 12% eran vapeadores actuales. Entonces, bueno, aquí está lo que les decía, que en muchas escuelas en Estados Unidos ya se ha prohibido utilizar USBs. Y aquí vean esta gráfica, vemos cómo a medida que sube los cigarrillos electrónicos, bajan el consumo esto es entre jovencitos de prepa, cómo baja
el consumo de cigarrillos de tabaco tradicional. Les llama muchísimo la atención a los jóvenes todos este tipo de implementos. Vean, hay cantidad de artículos que nos demuestran que la utilización de cigarrillos electrónicos, es el mejor predictor de los chicos que van a continuar fumando con tabaco, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, algunos metaanálisis en donde se ha visto que la utilización de este tipo de cigarrillos predice, vean, un odds ratio de 3 o 4, es decir, mucho más riesgo de que empiecen con cigarrillos de tabaco y con otras, o con el fumado dual, que también, pues, es muy grave, ¿no? Y por último, pues para ya ir cerrando la plática, vamos a hablar de muchas de las trampas que tiene la industria de estos nuevos productos para atrapar a sus nuevos consumidores, a los jóvenes. Esta es un trabajo que les presento, lo hicimos nosotros en la Facultad de Medicina, revisando redes sociales durante la pandemia. Las redes sociales definitivamente hasta antes de la publicación del reglamento el 15 de enero de este año, no había nada que regulara las redes sociales. Y entonces, pues, eran un verdadero paraíso para la industria tabacalera, promocionaban, vendían, distribuían, bueno, hacían lo que querían con las redes sociales, que, bueno, ustedes saben que quienes los utilizan más son los adolescentes y jóvenes, a pesar de que ya teníamos la fracción 16, número 4 de la Ley General de Tabaco, en donde nos decían que estaba prohibido el comercio, venta o distribución de cualquier producto de tabaco por teléfono, correo, internet o cualquier otro medio de comunicación. La industria pues realmente no respetaba para nada esto. Y entonces nuestro objetivo fue determinar el impacto de las redes sociales como una herramienta para promocionar y vender estos productos entre adolescentes y jóvenes. En realidad me ayudaron mis alumnos en la facultad, que además son usuarios totales de estas redes y que conocen muy bien todos los recovecos. Entonces hicimos búsquedas exhaustivas de los últimos 3 años. Esto ya tiene 2 años, pero me pareció interesante presentárselos en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, y utilizamos pues las palabras claves relacionadas con ese tipo de sistemas electrónicos. Y vean, ya me voy rápido, es muy visual esto. Encontramos que había una publicidad súper agresiva a través de internet, que tú lo podías pedir y ni siquiera sabían si eras mayor o menor de edad, no les interesaba, te lo llegaban rápidamente a tu domicilio. Acuérdense que estoy hablando de la parte de la pandemia, ¿eh? Entonces, bueno, pues aquí vean, había sabores súper llamativos. Vean, por ejemplo, siempre les platico aquí el sabor unicornio, que quién sabe a qué sabe el unicornio, pero bueno, aquí era uno de los sabores. Este es un menú de sabores de los líquidos para cigarrillos electrónicos, y vean, pues mucho asociado con este tipo de sabores frutales, muy dulces. Publicidad, vean, donde dice cada colilla. Ahora, lo que les decía, están usando argumentos en contra de los cigarrillos de tabaco, a favor de los cigarrillos electrónicos. Dice, por ejemplo, cada colilla puede contaminar entre 8 y 10 litros de agua del mar y 50 litros de agua dulce. Mejor vapea, ¿sí? Vean. Hay una gran cantidad de influencers. Tenemos influencers que tienen miles de seguidores y que te enseñan a utilizar los vapeadores. Esto todo es en internet, ¿sí? Hay una gran cantidad de concursos. Vean, esto que ven aquí en forma de aerosol se llama la medusa. Entonces, si puedes hacer la medusa, y depende cuánto dure tu medusa en el ambiente y una serie de cosas, pues te dan un premio. Entonces, vean, hay muchos concursos también, muchas modelos que te enseñan a vapear y que incluso ellas mismas venden vapeadores. Vean los influencers, aquí se llegaron a México, ¿no? Y hay muchas personas que, bueno, siguen mucho, que lo siguen muchos jóvenes. Vean aquí ofertas, envío gratis, te los llevaban a tu casa, 24 horas al día. Tú, si te antojaba un cigarrillo electrónico a las 4 de la mañana, te lo llevaban a tu casa, podías hablar por WhatsApp o ir a la tienda, o tenías asistencia telefónica si no sabías cómo usarlo. En fin,
una cantidad de cosas terrible alrededor de todo lo que es la mercadotecnia, la distribución y la venta de estos productos. No hemos repetido el estudio, lo queremos repetir ahora después de que salió el reglamento de la Ley de Control del Tabaco el pasado 15 de enero, en donde se prohíbe estrictamente la comercialización, la distribución de este tipo de productos a través de redes sociales, pero pues esperamos que ya haya pasado algo, porque la verdad es que era un paraíso total las redes sociales. Por ejemplo, había algunos sitios, me decían mis alumnos, donde ponías que eras menor de edad y entonces te sacaba, pero no te sacaba del sitio, te sacaba otra vez al principio para que ahora pudieras poner que eras mayor de edad y pudieras entrar al sitio. Es decir, una serie de trampas ahí pues muy de la industria tabacalera para tener nuevos adeptos a sus productos. Pues terminamos esta plática con algunas conclusiones sobre estos nuevos productos y tenemos que la evidencia científica sobre la supuesta inocuidad definitivamente no está libre de conflicto de intereses, ¿sí? Está patrocinada y promovida por la industria tabacalera, así que es muy difícil creer esto. Y además, en contraste, tenemos evidencia científica independiente, es decir, que no fue pagada por esta industria, que demuestra de forma fehaciente que no son productos inocuos, que producen daño respiratorio cardiovascular muy importante, así como les mostré en otros sitios, que provocan cáncer, cavidad bucal, etcétera. Los líquidos y el aerosol que generan por la mayoría de estos dispositivos tiene una gran cantidad de nicotina, lo cual los hace altamente adictivos. Además de que ya vimos en los estudios que este tipo de dispositivos no inhibe la conducta de fumar y puede generar entre los no fumadores, especialmente entre los jóvenes, una transición o bien hacia los cigarros convencionales o bien hacia el fumado dual, que ya vimos que tiene un efecto negativo sinérgico, ¿no? En los fumadores adultos ya está demostrado que cuando se utilizan este tipo de productos es muy probable que ellos tiendan al fumado dual o paralelo, ¿no? Y bueno, pues definitivamente si ya tenemos medicamentos que tienen eficacia y seguridad comprobada desde el punto de vista clínico, como las terapias de reemplazo de nicotina, el bupropión, la vareniclina, pues la verdad es que no veo sentido de utilizar este tipo de nuevos productos para apoyar la cesación. Además, acuérdense que en la cesación, y por ahí anda Marlene, no me dejará mentir, lo que tratamos de hacer en las clínicas para tratamiento del tabaquismo es romper los círculos conductuales del fumador, es decir, tener el cigarro en la mano, llevárselo a la boca, asociarlo con cuestiones sensoriales como eso de ver el humo, por ejemplo, ¿no? Sentir el cigarro en la boca, en la mano, etcétera. Y bueno, este tipo de aditamentos para nada rompen estos patrones o círculos conductuales, ¿no? Además, hasta el momento, como están prohibidos en México, no tenemos ningún tipo de regulación, lo que hace que esto sea, pues, la verdad, muy peligroso, porque como vienen de Asia, la verdad es que no sabemos qué traen, no sabemos qué tipo de sustancias traen, no sabemos cuánta nicotina tienen, en fin, no sabemos una serie de sustancias, de situaciones que pueden pues estar poniendo a la mano del consumidor sustancias muy tóxicas. Y bueno, nada más quería pues enseñarles a ustedes, ustedes saben que del convenio marco del control del tabaco, la OMS estableció el Empower, por sus siglas en inglés, para ayudar a los países a cumplir precisamente el convenio marco del control del tabaco. Pues ya tenemos un Empower para nuevos productos de tabaco que está muy parecido, M de monitoreo, la P de protect, de proteger, también tenemos que proteger a las personas de los aerosoles o de ofrecer ayuda también. Hemos hecho pocos estudios en vapeadores, pero bueno, también se tiene
ofrecer ayuda, sobre todo los que ellos son adictos. W de warning o advertirle a la población de todo de toda esta situación que se está dando, ¿no? Y bueno, también estas últimas muy relacionadas con el incremento de precios, de impuestos, que esto sería un poco complicado en este tipo de productos porque, pues ya como les decía, está prohibida su comercialización. Entonces, ahorita estamos hablando de productos que penetran al país de manera ilegal. Y bueno, pues yo con esto termino esta plática. Espero haberles dado una panorámica integral de lo que son los nuevos productos de tabaco y nicotina y toda la problemática que están generando. Y termino con esto, con el Día Mundial sin Tabaco de este año. El lema de la OMS es cultiva alimentos, no tabaco. Nosotros, como parte del Comité Interinstitucional de Lucha contra el Tabaco, utilizamos la palabra necesitamos alimentos, no tabaco, porque esto iba muy dirigido pues a los agricultores, a la población general. Creo que era más importante decirle necesitamos alimentos, no tabaco. Y bueno, definitivamente, dada la gran cantidad de hectáreas en el mundo que se ha dedicado al cultivo de tabaco, es todavía más urgente pues pensar en esto, ¿no? Que realmente no necesitamos tabaco, lo que necesitamos son alimentos. Y bueno, pues como verán, lo que les decía, estamos entrando en una nueva etapa en lo que es el control del tabaco. Ahora con estos nuevos productos, vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver si realmente esta prohibición de COFEPRIS se hace una realidad. La verdad, no estamos en las condiciones del país como para regular todos estos productos, que les digo, además, la mayoría viene de Asia, ¿no? Y es muy complejo. Entonces, bueno, pues yo con esto les agradezco muchísimo su atención. Doctoras, muchas gracias por la invitación. Y Muchas estoy gracias. a sus órdenes. Muchas gracias, doctora Ponciano. Pues es un gusto verla, aunque a la distancia, pero el contenido, pues como siempre, es enriquecedor, sobre todo para todos los asistentes. Y pues aquí en el chat tiene felicitaciones por su excelente Ay, muchas presentación. gracias. Y hay varias preguntas, doctora. La primera, una duda, ¿existe algún instrumento o alguna actualización en la evaluación de la dependencia a la nicotina que consideren los sistemas eléctricos de nicotina? No, hasta este momento que yo conozca, doctora, no. No, es muy complicado lo que les decía, porque no sabemos exactamente, por ejemplo, qué concentraciones de nicotina estamos hablando. ¿Sí? Entonces varía mucho y además, fíjese que hay estudios, por ejemplo, muy interesantes de tomografías de positrones en donde se ha puesto al paciente o a la persona en el estudio a consumir este tipo de saborizantes, sobre todo los sabores frutales. Ujú. Los sabores frutales, y entonces se ha visto que inmediatamente hay una activación del sistema de recompensa. Entonces parece ser Más adictivo estos todavía. sabores es más adictivo cuando se combinan los saborizantes y también los colorantes, doctora. Los colorantes son muy llamativos. No sé si han visto los líquidos, pero son muy llamativos los colores que tienen. De hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, sobre todo cuando empezaron, hubo muchos reportes de pequeños que se tomaban el líquido, porque son líquidos color azul, color rosa, amarillo, etcétera, muy llamativos, y entonces se intoxicaban con la nicotina, imagínense. Entonces se ha visto que podríamos estar hablando de que hay un efecto aparentemente aditivo, que tal vez podría llegar a ser sinérgico entre los saborizantes y la nicotina, porque igual activan sistema de recompensa. Ok, Ujú. muy, muy interesante. Y otra duda, ¿se sabe el grado de calor de estos productos en la boca? Ya que en el tabaco convencional el grado de calor pues es de 960 grados, ¿es mayor? Sí, bueno, los 960 grados, doctora, se ubican básicamente en En la el colilla. cigarro. Ujú. Por eso se ve al rojo vivo. No sé si la han visto que se ve rojita. Cuando le inhala el fumador, se ve la colilla roja. Se dice que en ese momento que está roja, está el rojo vivo y puede llegar hasta 900 grados centígrados. Por eso si se cae, por ejemplo, en cualquier superficie, la quema inmediatamente. No sé si han visto los coches quemados, los manteles, las sábanas, en fin, ¿no? Se queman inmediatamente, se hace un hoyito por la tan alta temperatura. Aquí, sobre todo,
lo que son los productos de tabaco calentado. Estamos hablando que llegan aproximadamente a 360 grados para calentar el tabaco. Aquí no hay combustión. En efecto, hay calentamiento, pero igual el calentamiento genera, ¿no? Estos aerosoles del tabaco. A 360 grados no es nada despreciable. Y en un pedacito pequeño, por eso también vea cómo hay explosiones, porque el calor encerrado en una superficie pequeña, y por eso también muchos de estos productos no pueden ser de plástico, tienen que ser de metal para que aguante esas temperaturas. El problema es que con las diferencias de pH de los líquidos y con la temperatura, es que se van desprendiendo poco a poco partículas del metal. Vieron el caso de esta señora en donde su cigarrillo electrónico que había usado por años era tenía mucho cobalto, y entonces cobalto le empezó con una fibrosis pulmonar. Ujú. Entonces, ese es otro de los problemas, doctor. Entonces, más o menos estamos hablando de 360 en los de tabaco calentado, y en los de que usan solución, estamos hablando aproximadamente, yo diría unos 100 grados centígrados, que es la temperatura de ebullición del líquido para que se formen los aerosoles. Entonces son temperaturas más bajas que las de la combustión del cigarro, pero igual generan aerosoles e igual generan, pues hacen cambios químicos en los líquidos, ¿no? En las sustancias. Entonces, cuando uno no sabe, esto es todavía más peligroso, cuando uno no sabe el líquido que está ebulliendo ahí adentro de ese cigarrillo o vapeador, pues no sabe uno ni qué tiene. Claro. Y además lo que les decía, que desafortunadamente muchos jovencitos, sobre todo, los están utilizando el líquido como un medio para agregar otras drogas, metanfetaminas o aceite de cannabis, que eso está peligrosísimo, porque imagínense las pequeñas emulsiones de grasa en aparato respiratorio, los macrófagos, que son uno de los mecanismos de defensa más importantes, pues sí los engloban, pero vean cómo quedan los pobres macrófagos, o sea, son macrófagos que van a morir y van a provocar una inflamación muy importante a ese nivel, ¿no? Entonces, Muchas gracias, doctora. El no, doctor gracias a usted. Zambrano por ahí levantó su manita. Prenda su Doctor micrófono, Zambrano, doctor. adelante. Ya estoy aquí. Sí, estaba revisando las preguntas y una que nos hacen con cierta insistencia es cómo va la legislación en el comercio de los vapeadores, porque sabemos que el tabaco ya está en vías de extinción. Si nos puedes platicar algo de esto. Claro, que en vías de extinción, doctor, sí, ¿verdad? Bueno, doctor, mire, definitivamente ahorita lo que tenemos en cuanto a regulación es el reglamento de la ley para el control del tabaco, del que les hablaba, que se publica en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero. Pero acuérdese que no son productos que están permitidos en nuestro país. Entonces, ahorita no tenemos, digamos, no se está haciendo nada en relación a la legislación para regularlos. En este momento se tiene la prohibición. ¿Sí? Lo que también incide este nuevo reglamento es en lo que les mencionaba, que está muy específicamente establecido que está prohibida la distribución y la venta a través, por ejemplo, de Internet o de algunos otros medios, ¿no? De este tipo de productos, porque están definitivamente prohibidos. No sé si vieron, me parece que también fue por enero que Cofepris sacó un número de su revista exclusivamente para cigarrillos electrónicos y nuevos productos, en donde, bueno, se establece eso, que está prohibido y que, bueno, todo lo que entra al país entra de manera ilegal, y que, bueno, ellos también han hecho algunos estudios del contenido de los aerosoles y han encontrado una cantidad de sustancias tóxicas impresionante, ¿no? Y bueno, eso es desafortunadamente lo que están inhalando los consumidores. Entonces, ahorita pues el único que probablemente está ahorita en la Suprema Corte de Justicia es los cigarrillos híbridos de Philip Morris, que están ahorita
Ajá, porque se supone que ese es un producto que ellos están produciendo, que pagan impuestos, etcétera, ¿no? Entonces se ampararon, doctor Zambrano, hay un amparo ahorita, por eso se volvieron a abrir las tiendas de estos cigarrillos híbridos. Y bueno, pues estamos viendo, está un poco parado eso, pero muchos se ampararon. También algunos restauranteros, por ejemplo, de plazas grandes. La otra vez estaba leyendo que, por ejemplo, en Arts, aquí cerca del Pedregal. Pedregal, se Ujú. ampararon también, están amparados. Entonces, luego usted va a comer o eso y ve a la gente ahí, ¿no? Fumando, vapeando y de todo, y les reclama y les dice, no, pues es que nos amparamos. Ujú. Entonces, como verá, bueno, eso es siempre ha sido una situación muy complicada, ¿no? Porque hay mucho dinero de por medio, ¿sí? Doctora, y Es- en relación con esto que comenta el doctor, obviamente hay una legislación, ¿no? Pero es muy fácil ver en centros comerciales Ujú, tiendas, las famosas tiendas de tabaco o smoke, bars, incluso les ujú. ponen, en donde pues no hay como tal el cierre de esos locales, no hay como tal el control, por ejemplo, para la venta. Hay menores de edad que entran con una facilidad a comprar el producto y se los venden de una manera muy sencilla. Entonces, yo me pongo a ver esta última modificación que hicieron como parte de la legislación del control de tabaco en los centros comerciales, en donde ya no pueden exponer las cajetillas de tabaco, ¿no? ¿Por qué no pasa lo mismo con este tipo de productos y este tipo de tiendas? Pues mire, doctora, la verdad es que este tipo de tiendas, bueno, mucho de lo que venden son productos legales, desafortunadamente. Es decir, son productos de tabaco que pagan impuestos y que se pueden expedir. Lo que es totalmente ilegal es lo que usted dice. O sea, que por ejemplo se vendan tabaco a menores de edad. De hecho, por ejemplo, ahora una de lo que establece el nuevo reglamento es que sí se puede vender tabaco, es decir, no es ilegal vender tabaco, cajetillas de cigarros de tabaco. Lo que es ilegal es que Se vea. se estén de vista al público, o sea, que el Ujú. público los pueda ver y vender de forma unitaria. Es decir, comerciantes que abren la cajetilla y te ofrecen por cigarrito. Cigarrito. Y eso se ha visto que es una de las formas más eficaces de que los adolescentes están en contacto con el tabaco, porque tal vez no tengan los 70 y tantos pesos para la cajetilla, pero sí tienen 5 o 7 pesos para un cigarro. Y eso los pone en contacto con el cigarro de tabaco y con procesos de iniciación de la adicción, ¿no? Entonces es complejo esto. Es bien interesante estudiar tabaco porque mucho de todo esto que vemos tiene todavía mucha aceptación social, por ejemplo, doctor. ¿Sí? Y es parte de su historia, de cómo empieza, ¿no? Cómo no teníamos evidencias, por ejemplo, es hasta los años 50, ¿no? 1950 cuando los trabajos de los doctores Dolly Hill de Inglaterra, ¿no? Sus grandes estudios de corte de los médicos ingleses empiezan a ver y dicen, caramba, el tabaco está asociado con cáncer de pulmón, está asociado con EPOC, está asociado empiezan a ver, y en 1964, el primer cirujano general, el doctor Luther Terry, pone todos estos hallazgos en un libro, Tabaco o Salud, Tabaco y Salud se llama el libro. Y bueno, el doctor Terry decía, no, bueno, ya con esas evidencias la gente ya no va a querer ni ver al tabaco. Pues pobre doctor Terry, doctora. La verdad es que no pasó eso. Hay muchas cuestiones involucradas en el tabaquismo, ustedes lo saben mejor que yo, cuestiones de tipo psicológico, cuestiones de tipo físico, cuestiones relacionadas con manejo de emociones, en fin, es una situación compleja, ¿no? O sea, y no es solamente y está muy relacionada también, como les decía, con la historia del tabaco, de que en un momento fue totalmente aceptado. Recuerden las películas, ¿no? De Hollywood de los años 30, 20, El todo el estatus, mundo ¿no? fumaba. No, bueno, y además eran, pues no sé, cabarets o lugares que estaban llenísimos de humo y todo el mundo feliz y fascina. O sea, hay muchas cosas que hicieron que la Segunda Guerra Mundial, donde se regalaban tabaco a las personas que estaban en el frente de batalla.
y después de la Segunda Guerra Mundial la cantidad de fumadores era impresionantemente mayor a cuando antes de que empezara la guerra. ¿Por qué? Pues porque mucha gente empezó a fumar precisamente en una situación de mucho estrés, ¿no? La guerra, en donde les regalaban el tabaco, en fin. Hay cosas muy interesantes en la historia del tabaco que nos permiten entender por qué ha sido tan difícil su control, porque había grandes núcleos de la población que eran pro tabaco totalmente, ¿no? Porque no teníamos evidencias científicas hasta antes de los 50, ¿no? Porque se asociaba, por ejemplo, en la América precolombina con cuestiones curativas, porque se sigue asociando con cuestiones, por ejemplo, los chamanes y todo esto, todavía el tabaco es una planta medicinal, ¿no? O sea, en fin, hay una serie de cuestiones muy interesantes que nos explican eso, doctora. Ok. Pero bueno, pues estamos en la lucha y creo que hemos avanzado bastante, pero evidentemente todavía nos falta. Y bueno, ahora tenemos estos nuevos productos, ¿no? Con los que vamos a tener que contener, Batallando, que batallar, doctora. así Exacto. es. Y bueno, acá hay un comentario de Judith que dice que pues obviamente sigue habiendo sitios en las calles donde lo siguen vendiendo, este tipo de productos. También Jorge González Antequera hace un comentario, la felicita, muchas felicidades por excelente ponencia. Y si existe algún tratamiento para la adicción, como en el caso de la nicotina, que es el bupropión, pues ahora sí que como usted dice, ¿no? Como es un producto de muchas sustancias, pues es muy difícil, ¿no? Como que tener un Sí, tratamiento bueno, específico. exacto, doctora. Y bueno, ahorita, gracias, Jorge, por el comentario. Y bueno, evidentemente sí, el bupropión ha demostrado tener un efecto importante, ¿no? Eficacia y seguridad para el tratamiento del tabaquismo. Aquí yo quisiera, pues, comentar con ustedes, ¿no? Por la Academia de Patología Dual, que una de las cosas importantes es que, pues, no hay dos fumadores iguales, ¿no? Hay que hacer un buen diagnóstico. Y bueno, el bupropión resulta excelente para algunos tipos de fumadores, la vareniclina, ¿no? Que es un agonista parcial de los receptores nicotínicos, también ha tenido un efecto excelente. Y por supuesto, la terapia de reemplazo de nicotina, que aunque es la más viejita, Todavía. todavía la podemos utilizar en muchos fumadores, sobre todo, por ejemplo, si comparamos costos. ¿No? Si comparamos costos de terapia de reemplazo de nicotina, por ejemplo, con vareniclina, pues bueno, hay cuestiones de economía, ¿no? Entonces, bueno, podemos utilizar terapias mixtas, es decir, sí tenemos medicamentos que han demostrado eficacia y seguridad para la adicción a la nicotina, ¿no? Y por supuesto, siempre acompañar esto de lo que son herramientas de terapia cognitivo-conductual o terapia racional emotiva, porque ustedes saben que todas las drogas, el tabaco no es la excepción, con el uso, con el consumo, van a generar, por un lado, la dependencia física, pero es decir, hay alteraciones de dopamina, hay alteraciones de receptores, hay síndrome de abstinencia, ¿no? Y entonces hay noradrenalina y otros receptores, y otros, perdón, neurotransmisores que se alteran, pero también tenemos la dependencia psicológica. Y ese es súper importante en los fumadores. A mí me fascina porque, por ejemplo, hicimos un libro que se llama Cartas de despedida de fumadores. Y entonces, como parte del tratamiento, ellos escribían una cartita de despedida, que eso ya no es tanto terapia cognitivo-conductual, es más bien narrativa, pero sirve. Ellos hacen catarsis, ¿no? Al escribir la carta. Y es impresionante, no saben, me encantaría compartir con ustedes esas cartas porque ahí se da uno cuenta cómo el fumador definitivamente a lo largo del proceso de adicción va transformando al cigarrillo de un objeto a un sujeto. Y ya le acaba escribiendo así de mi querido flaquito, ¿no? O sea, así como si fuera un amigo, o sea, me acuerdo de una cartita que me gustaba mucho que decía mi sexto dedo, porque este paciente decía que el cigarro era su sexto dedo, que él lo sentía de él. Fíjate ese sentido de pertenencia, ¿no? Decía, es que tú eres mi sexto dedo porque yo eres mío. O sea, una mano tiene 6 dedos y otra tiene 5. Pues imagínense el grado de Apego. cercanía,
Exacto. Entonces, es muy bonito y hay que recordar siempre, doctora Ocampo, que, pues, siempre hay esa dependencia psicológica que también hay que trabajar con el paciente, ¿no? Junto con, pues, los fármacos que tenemos para dependencia física. Entonces, pues, realmente un área apasionante, es un área muy bonita esta de tabaquismo, porque a pesar de que tenemos muchas recaídas, eso sí, no a todos los adictólogos les gusta trabajar con tabaco porque hay muchas recaídas. A mí me parece fascinante porque tienes que entender al ser humano como un todo, ¿no? Como la parte física, neuroquímica, todo esto, pero también pues como un ser humano, ¿no? Que tiene emociones, que tiene una serie de carencias que muchas de ellas se suplen con el cigarro, en fin, muy interesante, doctora. Ok, doctora. Y pues bueno, para comentar y darles una probadita a los asistentes, pues vamos a hacer un curso aparentemente en el mes de octubre, junto con la doctora María Guadalupe Ponciano, el doctor Zambrano, que también nos acompaña, y estamos buscando ver si podemos conseguir un aval académico interesante. Este curso va a tener una duración de 20 horas. Y bueno, pues ya estamos cocinando el temario, ya lo está trabajando este grupo de organizadores, entre ellos también incluido nuestra maestra Marlene Espinosa. Entonces, pues ya les haremos saber esta información. Y pues bueno, doctora, ha sido un gusto enorme haberla tenido. La verdad es que pues es usted un especialista en el área y pues nos encanta escucharla. Eh, Gracias, doctora. y le agradecemos muchísimo su asistencia al día de hoy y pues sigamos en esta lucha en contra del tabaco, porque creo que es algo que no se va a acabar y es una lucha de varios sectores, ¿no? Claro que sí, doctora. Pues yo le agradezco muchísimo a todos los participantes en esta conferencia por su tiempo, por su atención. De veras, muchísimas gracias. Y a usted, doctora Ocampo, al doctor Zambrano y a la doctora Marlene Espinosa por la confianza que me tienen y por invitarme. Vamos, espero que este curso que usted dice va a haber, estamos viendo que lo avale la Facultad de Medicina de la UNAM y bueno, pues esperamos que muchos de ustedes se interesen. Va a ser un curso muy interesante, de verdad, un curso en donde pues vamos a tratar de tener lo último, ¿no? En el área de diagnóstico, de tratamiento del tabaquismo y por supuesto también de prevención. Así que muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos por su tiempo. Ha sido un placer compartir esta tarde con ustedes. Mu- Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Muchísimas Ponciano. doctor Gracias, Ocampo, muchísimas gracias. gracias, doctor. Muchas Gracias, gracias. doctor Y bueno, Zambrano. gracias. Hasta luego. Gracias, Gracias, Lupita, bye. Hasta luego. Mucho éxito también para todos ustedes. Gracias. gracias. Y bueno, quiero Gracias, hacer bye. un último anuncio parroquial en relación a AMEPAD. Les comentamos que el 23 y 24 de junio vamos a tener el segundo simposio de patología dual, salud mental y adicciones. El año pasado fue en Ciudad de México, ahora nos vamos a mover hasta el norte, que es en Tijuana, Baja California, en donde pues vamos a tener 2 días académicos interesantes con especialistas, va a haber un taller de tabaquismo, y bueno, de hecho ya es un hecho que va a ser híbrido. Hay opción de ir presencial, allá va a ser en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Baja California y también va a ser en el Hotel Marriott para que haya otra sesión fuera de sesión de lugar académico. También vamos a tener la opción de poder acceder vía virtual al evento. Entonces, pues los que gusten acompañarnos, favor de registrarse, métanse a la página y en nuestras redes sociales de AMEPAD para que puedan tener todos los detalles y ya con los correos que nos hicieron favor de llegar para las listas de asistencia y por el interés a esta sesión académica, les vamos a hacer el envío del programa para que pues puedan tener acceso y puedan tener un lugar de manera virtual si es que no nos pueden acompañar de manera presencial. ¿Ok? Y pues bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. No sé si hay algún otro tipo de comentario, pregunta, no ya para dar cierre a esta sesión.
Ha sido un gusto en verdad estar con ustedes a pesar de que estamos en la distancia, pero ha sido un día y una sesión de trabajo muy interesante. Venimos a tocar las puertas al área de medicina familiar otro año más, pues para seguir haciendo esta labor de educación, ¿no? Y pues bueno, acuérdense que AMEPAD educa y pues nos vemos para el mes de junio. Y muchísimas gracias. Hasta luego.